Buenas tardes, buenos días, hermanas, hermana Patti, hermana Reina, hermana Etze. Ya estamos grabando la clase. Va a ser una clase un poquito más breve. Por las circunstancias, estamos alistados para un servicio fúnebre y dentro de poco tiempo vamos a partir. ¿Ustedes conocieron, hermanas, al pastor Ricardo Mercado? No, No escucharon de él. he escuchado de él. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Hay una película de Ricardo García, de un evangelista que testificaba en la sierra y en esa película sale el pastor Mercado, ¿no? No, no hemos visto la película. Me estaba platicando apenas el domingo un pastor que se llama Eduardo Martínez Martínez de Puebla, Sí, él que tiene Benecer. me estaba diciendo, ajá, vino a dar una conferencia y nos estaba platicando del pastor Mercado, que era una persona que le aconsejó mucho en su matrimonio y que era una persona Muy sabio, hermana. muy sabia, exactamente. Estaba buscando la palabra. Bueno, ven ahí la palabra que está en amarillo. Sí, Pues oramos y que Dios nos ayude. Hermana Reina, si nos ayuda, por favor. sí, vamos a orar. Padre amado y Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno y por todo lo que tú permites en cada uno de nosotros. Te pedimos que esta clase sea de bendición para cada una de las hermanas, las que están conectadas y aún las que verán el video. También te pedimos que uses al pastor para que él nos transmita lo que hoy tiene planeado, Señor, y que también lo lleves a su destino ahora que van a una ceremonia, Señor, que les permitas de alguna manera llegar bien y además ser de bendición a los demás. Fortalece a todas las personas, mi Dios. Dale sabiduría y entendimiento en estos momentos y permítenos, Señor, honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, sí alcanzan a ver la presentación, ¿verdad? Sí, Bueno, ah, hay varias connotaciones con esta palabra de interpretación. Puede usarse para interpretación bíblica, se puede usar para interpretación de un canto, se puede usar para muchos aspectos de nuestra vida. A nosotros, no sé si a la hermana Hentze le tocó, pero a los demás nos tocó que no, el tiempo que no existían los correos electrónicos. Eh, Nosotros usamos las cartas. ¿Usted llegó a usar cartas, hermana Hentze? Ya te tocó el correo electrónico, ¿verdad? Sí, solo el correo. Pues, y luego tienes que mandarlos con estampilla, hermana Hentze, y luego al destinatario le llegaba como en una semana, dependiendo del burro, perdón, del transporte, y luego otras 2 semanas más para que te llegara respuesta. A veces a mí me llegaba cada mes cuando le escribía algo. Y, por ejemplo, recibimos una carta de X o Y persona y la leemos y lo que estamos haciendo es, como dice ahí en el número 1, interpretando las ideas y emociones del autor. O sea, ¿qué nos quiere decir realmente el escritor de esa carta?
Ahí ya sería la interpretación, sería realmente qué mensaje nos quiere decir, nos quiere comunicar. ¿Ustedes en su vida han escuchado pastores de predicar de un pasaje y le dan diferentes interpretaciones? Mi filosofía es esta: hay una sola interpretación nada más de la Biblia, es la interpretación de Dios. Lo que sí hay muchas aplicaciones, que es un poquito diferente a querer cambiar lo que Dios ya dijo en su palabra. Pero en este caso, en el aspecto de oratoria, nosotros pues interpretamos a través, ya hicimos ese ejercicio con el Salmo. Intentaron ustedes interpretar, comprender, conocer, compenetrarse al autor de ese salmo o salmista. Y pudimos haber hecho un poquito mucho más, pero por la causa del tiempo no lo hicimos. Pero hay personas que estudian día y noche ciertos pasajes, ciertos guiones, ciertos libros, etcétera, etcétera, para entender lo que atrás de esa línea dice. ¿Han escuchado la frase que dice, estamos leyendo entre líneas? Sí, O sea, estamos buscando el sentido, más allá del sentido de lo que está escrito. Hay una palabra, no sé si la hayan escuchado ustedes, que se usa en hermenéutica, se llama extrapolar. ¿Han escuchado esa palabra? Extrapolación. Yo no. O sea, extrapolar es decir que algo que no viene en el texto, pero lo está sugiriendo. Y pues debemos de tener mucho cuidado también el estar extrapolando de una forma no bíblica. Ahora, ¿para qué les digo de la interpretación? Porque ustedes van a interpretar un cuento. ¿Qué es la moraleja de la liebre y la tortuga? ¿Qué es la La moraleja que está persistencia. enseñándose el autor? ¿Comentó algo, hermana Patti, de la moraleja? Si lo comentó, no lo escuchamos. La persistencia. La persistencia, muy bien. ¿Qué más, hermana Reina? ¿Qué moraleja enseña ese cuento? que no hay que burlarnos de los demás, que la arrogancia no nos permite ser nosotros mismos, por ejemplo. Ok, hermana Gente, si has visto la liebre y la tortuga? Sí, sí, medio recuerdo que vi ese cuento. ¿Y qué Pienso, crees, qué moraleja enseña? aquella vez que yo vi, se me quedó mucho la paciencia y la persistencia, porque Ok, muchas veces como que los pasitos pequeños, bueno, así lo vi en la tortuga, pero que llegó al final, no es como ir tan apresurado. Entonces, ok. para mí como que la paciencia y la persistencia son importantes. Nunca, nunca subestimes a otra persona. Nunca la tengas en menos. Y igual como ustedes dijeron, persistencia, paciencia o la constancia. Yo tuve un compañero que no sobresalió con calificaciones altas ni bajas,
No era una persona súper llamativa, pero era constante en su andar. Ni muy bajo ni muy arriba. Llegó a ser presidente del concilio ahí en el instituto. Después llegó a ser pastor, se enfermó del corazón y aún enfermo del corazón sigue pastoreando ahí en Estados Unidos. También le pegó cáncer en uno de los riñones. Entonces, imagínense, anda con un corazón casi con un porcentaje menos, con un riñón nada más, y ustedes lo ven y parece que no tiene nada. Ahí está la constancia en el Señor. Entonces, ¿alguien me puede leer lo que viene abajo de interpretación? Por favor. Ok, dice, el maestro puede crear en el alumno el deseo por solamente una buena obra o por solamente un buen poema. Ha logrado más que aquel que llena nuestras mentes con filas tras filas de objetos naturales clasificados por nombre y forma. Godet. Vuelva a leer la primera frase, hermana. El maestro que puede crear en el alumno el deseo por solamente una buena obra. Ahorita son famosas los poemas entre los niños y jóvenes. No sé, yo La creo que no. Aquí en México la literatura es famosa. Yo creo que en esta época ya no. ¿O prefieren Memín, Pingüín, Calimán? Esos eran mis tiempos, ¿no? No, prefieren puros juegos electrónicos. La hermana Gense dice, ¿quién es Memín? ¿Quién es Calimán? ¿Escuchaste de ellos, hermana Gense? No, pero sí mi mamá luego habla mucho de Memín, pero no lo conozco. La revista de lágrimas y risas. Era un personaje icónico, Memín Pingüín. Ok, entonces, pues ya leímos lo que dice Goethe, perdón la pronunciación. La idea es crear ese deseo en el niño. Ahora ustedes, ya no hay tanto interés, pero ¿por qué no podemos despertarlo ahora nosotros? Ahora podemos hacer la diferencia en esta generación que nos ha tocado servir. Entonces, la interpretación dice aquí que es una comunicación efectiva, o sea que se logra comunicar lo que quiere comunicar. Y otra vez regresamos, ¿se acuerdan la definición de oratoria? Regresamos a esas definiciones básicas que ustedes han aprendido. ¿Alguien me puede decir la definición de lo que acabo de preguntar? De memoria, no lo busquen. Eso lo vimos al primer semestre. Es la comunicación de ideas y sentimientos para lograr una reacción deseada en el oyente. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de oratoria. Nunca, nunca se les olvide eso. Pero aquí en la interpretación vamos a comunicar las ideas y emociones del autor, como el autor, el interpretador las entiende. Sí, entonces aquí es trabajo de investigar. Cuando vemos ya ustedes me están mandando su cuento. Entonces, mi recomendación, si el cuento es anónimo, pues ni modo, investigar qué época se escribió, qué es lo que quería comunicar, qué había en el entorno. Pero si tiene autor, ustedes investiguen el autor. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado El Conde de Montecristo? Hay otro también que se llama, déjenme ver, Jan by Jan.
¿cómo se llama esta obra? Bueno, ahorita me voy a acordar. Mi Alzheimer ahí se está manifestando. Pero es por ejemplo, el Conde de Montecristo, el Víctor Hugo escribió esa obra. ¿Alguien la ha leído? Yo no. Déjenme, me permiten presumir un poquito. Sí. Un libro de Sí. más de 1000 páginas. Y ese libro lo leí, hermanas, lo leí en 2, 3 días. Estaba tan emocionado con lo escrito y lo que estaba diciendo que no dejé de leerlo. Día y noche estaba leyendo. Ya me acordé, hermanas, me acordé, el otro es Los Miserables. Uno es Víctor Hugo y el otro es Alejandro Dumas. Yo dije que era Víctor Hugo, el de Conde de Montecristo, pero es Alejandro Dumas. Y de esos libros han hecho películas. Y ahí entran guionistas, ahí entran directores, fotografía. Y una de las películas que he visto del Conde de Montecristo los hacen muy inmorales. Pero si ustedes un día tienen ese deseo y despierto la curiosidad para que lo hagan, es un libro muy conservador originalmente. Y tiene muy buenos principios, buenas enseñanzas en cuanto a lo moral, a los valores. Ahora, fíjese lo que dice ahí en el A. Hermana gente, se me lee, por favor, A, B y C, D, junto con el 1 y el 2. Sí, profe. Desde la A, ¿verdad? Por favor. Sí. El orador interpreta cuando lee material de la hoja imprimida. 1. Puede ser un pasaje de una carta, artículo de revista o un libro. 2. Puede ser un pasaje de la Biblia. B. El orador interpreta cuando usa un himno o una poesía como ejemplo en su presentación. C. El orador interpreta cuando usa una historia de la vida real para ilustrar un punto. D. El orador interpreta cuando usa un cuento para enseñar un principio. Entonces ya se fijaron dónde podemos, qué es lo que interpretamos. Ya les dije ahorita de una carta, un artículo de revista, un libro, pasajes de la Biblia. Por ejemplo, eso es un ejemplo muy burdo. Déjeme, ¿se acuerda cómo era nuestra vida de recién casados? ¿Cómo saludaba a nuestro esposo, nuestra esposa? Ustedes, hermana, pues a su esposo. En la mañana tosía la esposa y el marido le decía, ¿cómo amaneciste? Y pasan los años, pasan los 10, 15 años, vuelve a toser. Ya no dice, ¿cómo amaneciste? Ahora le dice, ¿cómo amaneciste? Y pasan otros 15, 30 años más, vuelve a toser, ya ancianos, y tose la mujer y el hombre le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Sí, captaron, ¿verdad? Entonces, la misma frase, pero dicha de diferentes formas. ¿Cómo amaneciste con cariño? ¿Cómo amaneciste con seriedad, indiferencia? Y el otro, pues, esperando que ya cuelguen los tenis. Hermanas, todo el tiempo estamos interpretando, todo el tiempo, los gestos, las miradas, las actitudes,
no te ha tocado decir, yo creo que le caigo gordo a esa persona gorda, creo que no le caigo bien. Había un muchacho en el instituto cuando yo era supervisor que ya con la sola mirada me decía, usted está enojado, ¿verdad? No, no estoy enojado. No, sí, sí está enojado. Y después me sacaba el tapón y sí me enojaba, pero era manipulador. Y ya llegué un momento que dije, no, no me voy a dejar influenciar por esas cosas. Nada más que le dije a ese joven que no fuera a los partidos de fútbol americano. Si han visto un juego de fútbol americano, en cada jugada que van a hacer el equipo de ofensivas, se junta una reunión, hacen una ruedita, platican qué jugada van a hacer. Y yo le dije, no vayas porque cuando se junten así alrededor, tú vas a pensar, ¿qué estarán diciendo de mí? O como le diga, es algo burdo, algo chistoso, pero todo el tiempo interpretamos, todo el tiempo. Como le dije, pueden ser las palabras, pueden ser gestos, pueden ser miradas. Y interpretamos como las dos ranitas. Creo que alguien de ustedes dijo esa ilustración, no sé si la contaron, que dos ranitas cayeron en el hoyo y una de ellas empieza a brincar, brincar, brincar y las otras ranas le empieza a decir las que estaban arriba, ríndete, no vas a poder, ya está muy hondo, no, es imposible, cálmate, ya, deja de luchar. Y la ranita se rindió y murió. Y la otra ranita siguió brincando, brincando, brincando. Y otra vez las demás ranas arriba, ya ríndete, no puedes, ya, muérete. Y, y sí, llegó un momento que dio un brinco y salió del hoyo. Y ya con señas se comunicaron con la ranita y le dijeron, ¿por qué no te rendiste? Si te estaban diciendo que te murieras, que te quedaras en el hoyo. Y la ranita también con señas dice, yo pensé que me estaban animando, pensé que me estaban diciendo, no te rindas, brinca más fuerte. Y la otra rana que sí escuchaba, la otra rana que no era sorda, ella sí se rindió por lo que los demás le estaban diciendo. Entonces la otra ranita interpretó que la estaban animando a salir del hoyo y no quedarse en el hoyo. Si se fijan, todos esos ejemplos que podemos tener. Ahora, para tener una presentación, una interpretación cuidadosa, fíjese lo que tenemos que analizar, el contenido que intelectual. ¿Sabían ustedes que los cuentos también tienen una idea central? Tienen un mensaje, tienen una línea que toda la trama, pero lo malo es que no todos nos damos cuenta sobre esa línea y pues nos imaginamos otras cosas y nos perdemos lo que realmente el autor quería comunicarnos. Entonces, ustedes lo que van a hacer con su cuento, van a leerlo. Más adelantito viene otra sugerencia. Esta nada más es una información general lo que les estoy dando. ¿Sí? Y hermana Reina, me lee los puntos, por favor, del 1 al 5. Sí, claro. Análisis del contenido intelectual. 1. Hay que encontrar la idea central. 2. Hay que encontrar las ideas sucesivas. A. Hay que determinar relaciones entre las ideas. B. Hay que determinar relaciones entre las ideas individuales y el mensaje total de la obra.
3. Hay que investigar el significado de todas las palabras y o frases desconocidas. 4. Hay que aprender la pronunciación correcta para todas las palabras. 5. Hay que entender el significado de cualquier referencia histórica, literaria o bíblica incluida en la obra. Si se fijan, nada más es leer por leer. O sea, hay que leer con propósito. Como les he dicho, en el Instituto de Benecer por muchos años enseñé oratoria. Y un cuento muy especial por parte de una señorita. Por cierto, esa señorita estuvo en mi iglesia local. Y ella dio el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. ¿Ustedes han leído esa obra, esa historia? Hansel y Gretel. Yo he visto videos de esa historia, pero no he leído todavía por el cuento escrito. Pero ella hizo algo muy interesante. Metía al narrador, que ya después les voy a enseñar, pero cuando hablaban los personajes, fíjese, relación de las ideas sucesivas, las ideas individuales, las palabras, frases. Cuando ella hablaba, esa muchacha hablaba en rima, y hablaba así tipo español, pero decía algo, decía una frase, la segunda frase rimaba con la primera. Y entonces eso significaba mucho trabajo, hermanas. Eso significaba ensayo, diligencia, y pues al final sacó una buena calificación por esa forma que lo hizo. Entonces, ustedes cuando van a decir, no van a llevar nada escrito, no van a tener nada enfrente de sus caras, todo va a ser ya de memoria. Entonces, tú tienes que aprender la secuencia, las escenas, las frases claves. Por ejemplo, los frijolitos mágicos. ¿Se acuerda qué decía el gigante? ¿No? Él decía, fa, fi, fo, fu, el gigante sabe más que tú. En una de las historias, posiblemente en otro cuento puede cambiar. Pero así el muchacho que lo narró decía fa, fi, fo, fu, y era algo que ese personaje le quedaba. Entonces él, cuando lo estaba narrando o contando, sabíamos que era el gigante que estaba describiendo y participando en ese momento en el cuento. Tanto con la historia literaria, todo eso, pues no vamos a meternos mucho en el cuento. Ahora fíjese lo que viene aquí, el contenido emocional. Hermana Gense, ¿me lees, por favor, 1 y 2? Sí. 1. Hay que determinar la atmósfera emocional predominante y las transiciones emocionales, si estas se incluyen en las obras. 2. Hay que reconocer y responder con la imaginación a la visualización, imágenes sensoriales creada por el autor. Pues fíjese las imágenes sensoriales, por cierto, subrayenlas ahí en su nota porque va a venir en su examen final. Subrayen esas imágenes sensoriales o imágenes de la visualización. Ahí póngale examen. Ustedes que lo están viendo por video, ahí escuchen, por favor. Miren, ahí está la sensación visual. Hermana Reina, ¿cómo sería su vista si usted está mirando ahorita a una hormiga? Ok, miró hacia abajo.
¿verdad? Hermana Hentze, ¿cómo sería que tú ves a un gigante? Fíjese las miradas, ya con el solo hecho de mirar hacia arriba o hacia abajo, parece que estoy mirando algo pequeño o estoy mirando algo grande. Entonces, es ver con la imaginación las escenas que el autor describe. Normalmente, al inicio, los escritores te ponen el escenario. Había una vez unas montañas, blancas como la nieve, y allí en esas montañas, en un lugar tranquilos, soplaba el viento. Y no vamos a hacer, no, eso lo vamos a dejar a la imaginación de las personas. Nosotros no vamos a hacer los efectos especiales, nosotros vamos a describir lo que el autor está, él miró o lo tomó en su momento. Por ejemplo, yo hice el gato con botas en mi cuento, yo hice la tortuga y la liebre, pero posiblemente yo les voy a comunicar uno que se llama El infierno para siempre. No es un cuento, es como un monólogo, pero para que le dé una idea de lo lo que se hace con lo sensorial. Es un joven que despierta en el infierno. Tengo que ver las llamas, tengo que sentir el dolor, estar sin Dios en ese momento, sin esperanza y ya sin salvación. Ahí donde dice auditoría es del audio, es auditorial o del oído, si le pueden cambiar ahí, creo que me lo cambiaron. Es oír con la imaginación los sonidos. Estoy escuchando el canto de mi madre, mira, fíjese cómo lo describe. O cierta pieza musical, o me está hablando mi mamá, me está hablando mi papá, si es la mamá de la mamá osa, mamá oso y el recito de oro, ¿no? ¿Se acuerdan de los ositos? El sentido del gusto, el gustativo. Ahorita la hermana Hens estaba comiendo y empezamos a describir qué, la comida. ¿Y qué dijimos, hermana Reina? Que nos dio hambre. Pero fíjese, nada más estaba describiendo la comida, pero respondimos con el gusto y la lengua empieza a producir saliva y se nos antoja lo que la hermana estaba comiendo y no nos invitó. No se crea, hermana. ¿Cómo harían ustedes, qué gestos harían ustedes a un olor del olfato, un olor que es agradable para ustedes? Un zorrillo. La hermana gente, ¿qué haría si un zorrillo te está apuntando sus armas? Aguanto la respiración. ¿Han cruzado cerca de una granja de puercos? ¿Cómo huele? Sí. Feo. Huele feo y la gente le dices, oye, qué feo huele, y la gente te dice, ¿a qué huele? Ya se acostumbraron a ese olor, ya no lo perciben. A mi hijo le dio una sorpresa, ahorita yo estoy con él, mi hijo que vive aquí en Estados Unidos, le dio una sorpresa a mi esposa este viernes por su cumpleaños de llegar a México, ya le dieron su permiso. Le llegó un día antes y ya lo usamos, luego el día siguiente como sorpresa a su mamá. Y para eso pues ya mi hijo extrañaba la comida mexicana sonorense
el viernes comió burros percherones. No, sí comió burros percherones. Él tenía antojo de pollo asado, también comió y lo disfrutó. Y también hay una taquería cerca de mi casa de carne asada, entonces se dio gusto. Y a veces pasan los años y recordamos esas sensaciones de los sabores y nos trae nostalgia. Lo táctico, o otra vez me lo cambiaron, es tacto. Hermana Gense, imagínate que eres, Mande. imagínate que eres sin vista, ¿cómo harías, qué gestos harías? Estás tocando la cara de una persona, ¿qué gestos harías? Y Eres, si soy ciega, eres ciega y con el tacto quieres conocer la cara de la persona, pues lo tocaría, identificaría los ojos, su nariz y es, Ay, ya le picaste los ojos, sí, ya le picaste las orejas. y la nariz. Identificaría si es nariz de, Ahí, por ejemplo, así harías, o no, yo creo que ya como más tranquila. harías Ajá, ver como más la despacio. cara, los ojos, todo eso. Ese es el tacto. También han entrado a la casa de una parte muy oscura y que no ven nada. Sí. Me acuerdo mi esposo y yo que entramos a la casa de la oscuridad, algo de la casa del terror, y tienes que entrar descalzo. Y entonces, calcetín y mi esposa andaba en medias y tocó algo y gritó y que me abraza. Y yo dije, bueno, que me abrace, está bien, no hay problema. ¿Y por qué? Porque aún en el pie sientes el tacto. Cuando camina una araña en tu piel la sientes. Entonces, es eso. Y luego tenemos el kinestético, eso sí está escrito. Habla de los movimientos, habla de la tensión, habla de lo que hay en el interior de la persona, las cosas que no se ven en forma explícita, sino en forma implícita. Y el orgánico, pues, es tengo hambre, tengo sed, el equilibrio, el sueño, lo que el autor está describiendo. Por ejemplo, describe al Señor Jesús que está durmiendo en popa, recostado ahí en la lancha. Entonces, ¿ustedes qué gestos harían para describir a una persona que está dormida sin acostarte? ¿Ok? Entonces, se fijan, hay gestos para eso. Apréndase lo visual, lo auditivo, del gusto, del olfato, del tacto, del movimiento, del orgánico. Y hay que responder la imaginación a la música de las palabras. ¿Se acuerdan lo que le dije a la muchacha del refrán? Cuando las palabras están combinadas en una forma exacta, es para que los que le gusta estas cosas, es música para ellos. Y también la imaginación del patrón del ritmo de las palabras. ¿Se acuerdan? Hay programas donde hay monólogos. Si esas personas se detienen por un segundo, se distraen, se pierde el encanto. Ya decimos, se le olvidó.
Y esas personas están todo el tiempo hablando aquí, y ellos entienden el ritmo de lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, todo eso vas a usarlo en el cuento. ¿Qué es lo que el autor, cómo se imaginó a esos animalitos, el entorno? ¿Cómo tú puedes comunicar con el movimiento que eres un pato, que eres un ratón, que eres una princesa, un príncipe, etcétera, etcétera? Y luego después ya viene a continuación análisis del trasfondo del autor, de lo que le dije. Bueno, hermanas, son las 5 para mí, 6 para ustedes. ¿Se acuerdan que le dije que le iba a dar una hora? No Sí, sé, pastor. a buscarme para irnos, entonces le dejo hasta aquí. Ustedes que están mirándolo por video, voy a intentar de subirlo mañana para que lo más pronto que lo vea. De acuerdo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su paciencia y ahí más adelantito podemos recuperar esta hora. Sí, pastor. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.